por el amor. Por el amor, señores. Transición. Se pide la transición dramática. Antes de esto, porque no podemos venir de comerciales a comerciales. Ivonne, no, oye, vino Freddy a decirme que están llamando a recepción que qué le pasa a Ivonne. Increíble, pero cierto. Callada, Ivonne, no Y puede en serio, ser. a propósito de esto de Hugo, Ivonne también quiere externar eso. No me pasa nada. Lo que pasa es que la discusión estaba bastante ácida. Claro. Y no siempre, Pero a veces usted también participa. y no siempre uno quiere como, ¿verdad? Ponerse en lo que era total, porque de verdad que ahí medio de fuera escuchando somos locos, pero de atar. Al final poco se entendió. Es una autocrítica. Entonces no siempre se está... ¿Autocrítica No, o una crítica? Autocrítica. No, Ventura y yo, que somos dos locos, Eso es lo que ella está diciendo. Claramente no entendí. Son dos locos. La Y verdad al que lado no un estoy- psicólogo se está volviendo loco La verdad es también que con el esta ánimo no loquera. es ese, no estoy en ese ánimo. Yo estoy diciendo parecemos locos y cuando digo parecemos Ok. locos Es una Se autocrítica. incluye. porque haciendo un poco de ejercicio sin intervenir en esa discusión es lo que normalmente ocurre. ¿Qué piensas de esto Y de eso nos involucra el a caso de todos. Hugo, Ivonne? Yo pienso que nos estamos desgastando un poco ahora en la discusión viendo lo que pasa en la coyuntura con Hugo, pero el tema es mucho más que eso y lo sabemos perfectamente. Por eso, durante todo un año, a pesar de que compras y contrataciones había encontrado anomalías y había mandado y pasado al Ministerio Público para que lo investigue, se siguió con ese contrato a pesar de esto. Y nadie había reaccionado, absolutamente nadie había reaccionado. Y cuando se reacciona, entonces los hacen y se incorporan nuevos elementos de personas que entonces ahí tuvieron un protagonismo espectacular. Y estoy hablando, por supuesto, del señor José Gómez Canaán, con nuevos elementos además que intervinieron ahí. Entonces yo siento que nos estamos desgastando en la reacción Gómez Canaán es tardía, Hochi probablemente tardía de Hugo, pero aquí quien debió reaccionar fue el Ministerio Público e incluso mismo Totalmente compras de y acuerdo. contrataciones que había sugerido que eso se suspendiera. Pero cuando tú encuentras reacciones desde el sector, de sectores importantes como de ética e integridad, doña Milagros, por ejemplo, a mí me resultó casi burlesco y que me perdone ¿Casi con qué? todo el ¿Casi qué? Burlesco. con todo el respeto que Es tengo burlesco. a doña Milagro La burla. cuando dice, a mí no me gustan los contratos que se suspenden y siguen. Señores, estamos hablando y no es de cualquier cosa. Por eso digo, me pareció, aunque viniendo de doña Milagros, no sé cuál es la connotación. Y ahora Pero encima... tiene un sentido. Y ahora- No me gustan los contratos que se suspenden y siguen. Si se suspenden es porque hay un error. Pero usted no puede decir no me gusta, sino que usted como claro, ética, actuar. por la entidad que Sí, usted sí, sí. representa, eso me luce a mí o a ti o a cualquiera de Muy nosotros. ligero, ¿no? No, a nosotros sí nos Pero luce fue muy decir, no me ligera, doña gusta Milagros. eso. A nosotros, como yo decía, a nosotros nos gusta menos porque al final es dinero que sale de la costilla de nosotros. Ustedes están para actuar. Y después, en medio de todo esto, siguiendo, vuelve otra vez el escándalo. Un escándalo que Oye, fue... así como se agarran lo del PLD, que también los corruptos de ahora hay que mandar una señal para que tenga credibilidad. Porque nos vamos Dentro de la desgastando en la Ministerio coyuntura Público ahora Independiente. con el casi llanto de Hugo Veras y se nos va olvidando lo que le antecede y lo que le antecede es grave, tan grave como que Hugo debe cuando- hablar y que involucre a quien tenga que involucrar con Entonces- sustentación. Entonces, Pero debe hablar. Cuando nos encontramos con la situación que se dio con los semáforos, eso, el abogado del señor Gómez lo había dicho, hasta mostró un aparatito, y entonces tú te das cuenta y dices, pero entonces estas personas que son de las que deberían de estar siendo investigadas, están desafiando y más desafiantes aún, oye, más desafiante aún es el hecho de que precisamente esos involucrados tienen un perfil, tienen un prontuario y vienen con expedientes desde lejos, desde el 2012, desde años después. Y la sorpresa entonces es que desde el Ministerio de Defensa se le adjudica o contratos o acuerdos y tú dices, bueno, pero ahora las cosas se me ponen más claras. ¿En qué sentido? Y la pregunta es otra, no Bueno. es si Hugo Veras debió decir o no. La pregunta que yo me hago, por lo menos Ya yo me finalmente. hago, sí, por supuesto, ya finalmente, en este caso es, fíjense que esto no es el sol ¿cuál de la es tarde, el güey. poder o cuál es la suerte o por qué actúa así frente a la genuflexión de las autoridades, Ministerio Público. personajes Genuflexión. como los involucrados? Solo 2 segundos, Iván. Sí. De algo que ha dicho. Te tengo prevenido de al algo que ha dicho congresista Ivonne. Adriano Espaillat. De algo que ha dicho Ivonne. En segundo conectamos con él. Que la información que manejamos es que ese contrato que se hizo con las Fuerzas Armadas, con el señor Jochi Gómez,
fue en julio del 2020, a días o semanas de la toma de posesión de este Fue gobierno. en la transición. Ha ¿no? dicho el Ministerio de Defensa actual que nunca puso en ejecución ese contrato que se le hizo con Jochi Gómez, con el Ministerio de Defensa. Digamos que hasta ahí está bien, pero no solo que no debió usarlo el contrato, debió suspenderlo Pero públicamente. ahí entra entonces Claro. la otra pregunta, con el permiso de Adriano Espaillá, la otra pregunta, por la misma razón que ahora nos decimos, ¿por qué no reaccionó Hugo Veras, que no era quien tenía la investigación en sus manos? ¿Y por qué el Ministerio de Defensa, frente a todos estos escándalos, no había reaccionado antes? E incluso antes Claro. de esa aclaración, ellos Lo hizo por lo publicaron de Pompeo y ahora, hablaban, pues. y hablaban de Bueno, hay un acuerdo, nuevo mientras ministro el de señor Defensa. Gómez hablaba de contrato. Entonces, 4 años Hay un nuevo después, ministro 4 años después, después del Defensa. 4 años después, es que ustedes Iván, vienen a tengo al- decir, bueno, eso congresista. estaba ahí, pero no lo aplicamos. Espérese. Eso Vamos con es Adriano, vamos irresponsable. con Vamos a Adriano, conectar Iván, con el Adriano. congresista Adrián. Interrupción, vamos a conectar. Transición dramática, Iván Ruiz.